Satanás siempre ha tenido una controversia. Las Sagradas Escrituras dice que Satanás fue a hacer guerra contra el pueblo de Dios. Esa batalla continúa. Él no se ha dado por vencido y él quiere llevar a lo más que él pueda consigo mismo. La iglesia tristemente a través de la historia ha apostatado, fueron en pos de dioses ajenos y hoy la iglesia tristemente ha caído en los mismos pasos. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo sucedió? Bueno, el enemigo usa instrumentos humanos para poder introducir nuevas ideas. Y el pueblo de Dios, para enfrentar estas nuevas enseñanzas, tienen que comprobarlo con las Sagradas Escrituras. El pueblo adventista en el tiempo de la hermana White tuvieron conflictos y ellos tuvieron que batallar. Uno de esos personajes era Chapman. Chapman venía él introduciendo una nueva luz según él. Él agarraba las escrituras y él miraba nueva luz. El pueblo de Dios, viendo que él se estaba desviando de las enseñanzas que el pueblo adventista sostenía, le dijeron que él no podía ir y dar las enseñanzas a otras personas en cuanto a las escrituras, hasta que él estuviera nuevamente unido al cuerpo. La hermana White escribió acerca de esto. Él le envió una carta refiriéndose a unos errores que él estaba sosteniendo y según él estaba en lo correcto, pero el cuerpo de Dios, el pueblo adventista, miraba que no era así. Y quiero leer una cita en cuanto a esto. La hermana White, leyendo su carta, dice lo siguiente. Él cita como muestra: mi idea en referencia al Espíritu Santo no es el Espíritu de Dios, que es Cristo, sino el ángel Gabriel. Y mi creencia que los 144,000 serán judíos que reconocerán a Jesús como el Mesías. Aquí vemos que Chapman está diciendo que el Espíritu Santo no es el Espíritu de Dios, que es Cristo. El cuerpo adventista en ese tiempo sostenía que el Espíritu de Dios era Cristo. Ahí vamos a ver en cuanto a esto un poco después. Pero, ¿cuál fue la respuesta de la hermana White? Dice lo siguiente: tus ideas sobre los dos temas que mencionas no armonizan con la luz que Dios me ha dado. La naturaleza del Espíritu Santo es un misterio no revelado claramente y nunca podrás explicárselo a los demás, porque el Señor no te lo ha revelado a ti. Ahora, algunos agarran esta cita y solamente se detienen allí, pero tenemos que seguir leyendo lo que ella dice. No es esencial que sepas y puedas definir qué es el Espíritu Santo. Cristo nos dice que el Espíritu Santo es el Consolador, y el Consolador es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que el Padre enviará en mi nombre. Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, aún el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Juan 14, 16 y 17. Esto se refiere a la omnipresencia del Espíritu de Cristo, llamado el Consolador. Entonces aquí la hermana White lo está corrigiendo. Le deja saber que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, llamado el Consolador. Ahora, ¿qué más le dice la hermana White a Chapman? Espero que busques estar en armonía con el cuerpo.
Entonces lo que él tenía que hacer es dejar estas nuevas enseñanzas, nuevas ideas y regresar a unirse con el pueblo de Dios en cuanto a la posición que ellos sostenían, que el Espíritu de Dios es Cristo. Ya como dije, vamos a ver a qué se refería esto de ser Cristo. Bueno, aquí vemos entonces que el pueblo adventista, aún en el tiempo de la hermana White, comenzaron a ver personas que querían introducir nuevas enseñanzas y no terminó con Chapman. Otra de las personas que comenzaron a introducir nuevas enseñanzas era John Harvey Kellogg. Kellogg, él escribió un libro titulado The Living Temple o El Templo Viviente, y ese libro fue controversial, era enseñanza panteístas. Pero poco después él comenzó a continuar viendo o curioseando en cuanto al Espíritu Santo. Y él después llegó a la conclusión que el Espíritu Santo era otra persona. O sea, no era ni el Padre ni era el Hijo, sino que era un tercer ser. Y vamos a ver lo que él dijo, porque este libro era controversial. Y él escribió una carta. Lo escribió al presidente de la conferencia de ese tiempo, y él estaba queriendo resolver el problema, la controversia de su libro, El Templo Viviente. Y él escribió lo siguiente: no me propongo ser un hereje o para ser un apóstata. Tengo quizás una oportunidad tan buena como cualquier hombre jamás tuvo que zarpar en una pista independiente. Pero usted puede estar seguro de que esta no es la manera en que yo propongo a gastar mi energía. He estado a bordo del barco durante toda mi vida y propongo mantenerme. Si he estado confundido acerca de algunas cosas, corríjame. Por lo que yo puedo entender, la dificultad que se encuentra en el libro Templo Viviente, todo el asunto se puede resumir con esta pregunta: ¿es el Espíritu Santo una persona? Usted dice que no. Yo había supuesto, pues la Biblia dice esto por la razón de que el pronombre personal él se utiliza para hablar del Espíritu Santo. La hermana White utiliza el pronombre él y ha dicho en tantas palabras que el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. ¿Cómo el Espíritu Santo puede ser la tercera persona y no ser una persona en absoluto? Es difícil para mí ver. Entonces, aquí Kellogg está admitiendo que el pronombre él, y la hermana White también usa que es la tercera persona de la deidad. Sacando estos versículos y la cita de la hermana White, él llegó a la conclusión de que el Espíritu Santo es un ser independiente, no es el Padre ni es el Hijo, sino es otro ser. ¿Y por qué? Porque él estaba viendo estas citas de tanto la Biblia y el Espíritu Profecía. Pero sacando las citas fuera de su contexto, no armonizando todo junto, puede ser confuso. Muchas personas se han confundido con estas citas. Y cuando G.I. Butler leyó esto, se fue a la hermana White y le comentó que Kellogg estaba diciendo que él estaba en armonía con sus escritos. Y llegó esto a la hermana White, este asunto, y ella escribió lo siguiente: en la controversia que se levantó entre nuestros hermanos acerca de las enseñanzas de este libro, declararon los que estaban a favor de darle una amplia circulación: contiene las mismas opiniones que ha estado enseñando la hermana White. Ese aserto me hirió directamente en el corazón. Me sentí quebrantada, pues sabía que esa conclusión no era verdadera. Entonces G.I. Butler también, cuando lo comentó con la hermana White, ella rehusó, dijo que no estaban en armonía. Entonces G.I. Butler escribió una carta a Kellogg en respuesta.
Él dijo lo siguiente: Dios habita en nosotros por el Espíritu Santo como un consolador, para reprender especialmente el primero, cuando venimos a participar de Él en ese sentido, porque el Espíritu sale de Él. Se trata del Padre y del Hijo. No es una persona que camina a pie o vuela como un ser literal, en ningún sentido como Cristo y el Padre, al menos si lo es totalmente más allá de mi comprensión del significado del lenguaje o las palabras. Entonces él estaba queriendo corregir a Kellogg. La hermana White también escribió esto: la razón por la que las iglesias están débiles, enfermizas y a punto de morir es que el enemigo ha cubierto a las almas trémulas con influencias desanimadoras. Ha buscado esconder a Jesús de su vista para que no lo vean como su consolador, el que los reprende y los amonesta diciendo: este es el camino, andad por él. Cristo tiene todo el poder en los cielos y en la tierra y puede fortalecer a los vacilantes y corregir a los errados. Esto es lo que Satanás ha querido siempre hacer. Ha querido remover a Cristo. No quiere que lo miremos como el consolador, el que nos reprende. Lastimosamente, Kellogg, él estaba diciendo que el Espíritu Santo era otro ser. Ahora vamos a leer otra cita de la hermana White, porque Kellogg estaba queriendo él editarlo, arreglarlo. Pero ¿qué dijo la sierva de eso? Se dirá que Living Temple ha sido revisado, pero el Señor me ha mostrado que el autor no ha cambiado y que no podrá haber unidad entre él y los ministros del Evangelio mientras continúe fomentando sus opiniones actuales. Se me ordena que levante la voz en amonestación a nuestro pueblo para decir: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Entonces, ¿por qué es que quería Kellogg hacer unos cambios? ¿Por qué quería hacer una revisión? Vamos a leer una carta que Daniels le escribió al hijo de la hermana White, y dice lo siguiente: desde que se concluyó el concilio, he sentido que debo escribirle a usted de manera confidencial sobre los planes del Dr. Kellogg para revisar y volver a publicar el templo viviente. Él, Kellogg, dijo que algunos días antes de llegar al concilio había estado pensando sobre el asunto y comenzó a ver que había cometido un pequeño error en la expresión de sus opiniones. Dijo que todo el camino a lo largo de él había sido perturbado por saber cómo declarar el carácter de Dios y su relación con la creación. A continuación, declaró que sus antiguos puntos de vista con respecto a la Trinidad habían ocultado su manera de hacer una clara y absoluta declaración, pero que dentro de poco tiempo había llegado a creer en la Trinidad. Y ahora podía ver claramente dónde estaba toda la dificultad y creía que podía aclarar el asunto de manera satisfactoria. Él me dijo que ahora cree en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y su opinión era que era Dios el Espíritu Santo y no Dios el Padre que llenaba todo el espacio y todo ser viviente. Dijo que si hubiera creído en esto antes de escribir el libro, podría haber expresado sus puntos de vista sin dar la impresión equivocada del libro que da ahora. Coloqué delante de él las objeciones que he encontrado en la enseñanza y traté de mostrar que la enseñanza era absolutamente contrario al Evangelio, que yo no podría ver cómo podía haber una revisión en su libro por el cambio de algunas expresiones.
y yo no podía ver cómo sería posible que él, al contradecirse, a los pocos días podía arreglar los libros de modo que iba a estar todo bien. Vemos aquí entonces que Kellogg, él llegó a la conclusión de que ahora creía en la Trinidad. Él seguía, curioseando en cuanto a la naturaleza del Espíritu Santo, y llegó al punto de creer ahora en la Trinidad, y él ahora creía que era Dios Espíritu Santo el que habitaba en todo. Y aún así, aquí vemos que los hermanos querían aún corregir a Kellogg, que aún la posición que él ahora sostenía en cuanto a la Trinidad no era la correcta. Y aún así no pudieron resolver, no pudieron tratar de que él regresara a estar en armonía con el cuerpo de Dios. Vamos a seguir leyendo ahora lo que dice la hermana White con respecto a este asunto. Con respecto al libro Living Temple, el mensajero celestial me ha instruido que algunos de los razonamientos en este libro son falsos y que este razonamiento desviaría las mentes de aquellos que no están completamente establecidos en los principios fundamentales de la verdad presente. Introduce lo que no es más que especulación con respecto a la personalidad de Dios y dónde está su presencia. Nadie en esta tierra tiene derecho a especular sobre esta cuestión. El Señor me autoriza a decir: los sentimientos contenidos en Living Temple con respecto a la personalidad de Dios se oponen a la verdad que Dios nos ha dado. Hay un conocimiento de Dios y de Cristo que todos los que se salvan deben tener. Esta es la vida eterna, dice Cristo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Vemos aquí, la hermana White claramente está diciendo que el libro está tocando en cuanto a la presencia y personalidad de Dios. Sigamos leyendo lo que la sierva dijo. Materia perniciosa ha sido publicada en nuestra oficina, y si alguna parte de la obra tuvo que ser retrasada, fue la obra sobre los libros que contienen la luz de la verdad. Esto desagradó mucho al Señor. Los aprendices estaban siendo educados en las falsas doctrinas contenidas en el material presentado, y las imprentas Review and Herald estaban enviando estas falsas doctrinas al mundo. Vemos entonces que durante el tiempo de la hermana White estaban imprimiendo doctrinas falsas en la Review and Herald. Por eso a veces hay algunos que muestran enseñanzas de la Trinidad, pero esto no es una evidencia de que estaban en lo correcto. Había algunos que no escucharon los consejos de la hermana White en que debían de dejar de leer el libro Templo Viviente o The Living Temple. Ellos poco a poco fueron siendo introducidos a la Trinidad. Ahora, tiempo después, cuando la hermana White murió, en 1935, esta batalla, esta controversia siguió, porque aún Leroy Froom, él dijo de que como estaba recibiendo oposición en cuanto a la Trinidad, él dijo que debíamos de esperar hasta que los pioneros o los viejitos fueron llevados al descanso, o sea, a la tumba, para poder continuar traer la doctrina de la Trinidad. Entonces el enemigo no se detuvo allí. Una vez que la profeta fue llevado al descanso, él continuó tratando de desviar al pueblo de Dios de los principios, de las verdades de la Biblia. Y por eso en 1935 se está continuando esta controversia, y uno de los líderes le escribió una carta al hijo de la hermana White. Él era un consejero porque
la hermana White recibió una visión donde Dios le dijo de que si Willie White continuaba en los principios de Dios, él iba a ser un sabio consejero y que el Espíritu Santo iba a estar sobre él. Entonces los líderes consultaban con él. Y en esto vamos a leer una carta y dice lo siguiente: se insta por algunos de nuestros líderes ahora que el Espíritu Santo es la tercera persona de la misma naturaleza del Padre y del Hijo, miembro del trío celestial, cooperador en la creación y personalmente activo con el Padre y el Hijo. Durante muchos años he utilizado estas declaraciones de la hermana White, declaraciones citadas anteriormente en su carta, en la lucha contra las falsas enseñanzas relativas a la definición del Espíritu Santo. O sea, estos hombres, estos pioneros, ellos no eran ignorantes con citas de la hermana White en cuanto a la tercera persona. Y aquí él dice que esa misma cita ellos usaban para combatir esta enseñanza de que el Espíritu Santo era una persona literal aparte del Padre y del Hijo. Y vemos entonces que aún tiempo después, el pueblo adventista aún no abrazaba por completo como un fundamento principal la enseñanza de la Trinidad. Ahora el hijo de la hermana White respondió y él dijo lo siguiente: las declaraciones y los argumentos de algunos de nuestros ministros en su esfuerzo para demostrar que el Espíritu Santo era una persona como lo son Dios Padre y de Cristo, el Hijo Eterno, me han dejado perplejos y a veces me han entristecido. Un popular maestro dijo: nosotros lo podemos considerar el Espíritu Santo como el compañero que está aquí abajo manejando las cosas. Ahora, algo interesante entre estas cartas entre estos dos hermanos. Si la enseñanza de la Trinidad ya era aceptada, porque algunos dicen que después del deseado de toda la gente, la doctrina de la Trinidad fue aceptada, ¿por qué entonces en 1935 sigue esta controversia y la mayoría todavía están resistiendo a esta enseñanza? Si ya era algo común, una enseñanza ya aceptada, Willie White no hubiera respondido de esta manera. Pero vemos que no estaban conformes. Sigue diciendo aquí Willie White: mis perplejidades se disminuyeron un poco cuando me enteré del diccionario que uno de los significados de la personalidad fue características. Se dice de una manera tal que llegué a la conclusión de que podría haber personalidad sin forma corporal que está poseído por el Padre y el Hijo. Hay muchas escrituras que hablan del Padre y del Hijo, y la ausencia de las escrituras haciendo referencia similar a la obra unida del Padre y el Espíritu Santo, o de Cristo y el Espíritu Santo, me ha llevado a creer que el Espíritu sin individualidad era el representante del Padre y el Hijo en todo el universo, y es a través del Espíritu Santo que habita en nuestros corazones y nos hacen uno con el Padre y con el Hijo. Entonces vemos que aquí William White, aún así en esta carta, no dice que la Trinidad está correcta. Él está corrigiendo. Ahora hay citas de la hermana White que algunos aún hoy día pueden ser algo confusos. Willie White, él admitió esto, que hay algunas citas que pueden ser confusos y algunas veces no son bien entendibles. Ahora, la hermana White, ella había dejado esta cita para nosotros poder tenerlo en mente aún en nuestro tiempo. No os engañéis, muchos se apartarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tenemos ahora delante de nosotros el alfa de ese peligro,
La Omega será de una naturaleza asombrísima. En el tiempo de ese libro controversial, la hermana White usó esa terminología que era la apostasía alfa, pero vemos que ella no se quedó allí. Dijo que ella temía porque venía la Omega, una naturaleza asombrísima, dice ella. Ahora, tiempo después, ¿cuándo fue que oficialmente la Iglesia Adventista del Séptimo Día aceptó la doctrina de la Trinidad? Quiero leer un artículo que se encuentra en la Review and Herald. Fue en ese tiempo el presidente de la conferencia o de la Iglesia Mundial, Neil C. Wilson. Él, un año después de que oficialmente se aceptó la doctrina de la Trinidad dentro de los fundamentos, escribió lo siguiente: la convención concluyó con un banquete en el que Robert Mueller, secretario asociado de las Naciones Unidas, fue el orador principal. Algo interesante porque vemos aquí ahora que los políticos están siendo introducidos en la iglesia. Sigue diciendo: es llamado el profeta de la esperanza, o sea, Robert Mueller, de las Naciones Unidas, y tiene una filosofía de vida vibrante y optimista. Su esposa, Margarita, lo acompañó y descubrieron que existe otra organización universal y verdaderamente católica, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Vemos aquí muy interesante cómo él introduce la Iglesia Adventista como una nueva organización, otra organización universal, dice él, y verdaderamente católica. Algo muy interesante de esto, porque cuando la hermana White dijo que si se hubieran de remover los principios fundamentales de la iglesia que sostenían en ese tiempo, dijo ella que habría una nueva organización, que nuevos libros se introducirían. Y vemos aquí cómo este presidente de ese tiempo utiliza eso de que una nueva organización o otra organización universal, católica. Ahora, en el año anterior de 1980, fue esa conferencia mundial que se llevó a cabo en Dallas, Texas. En ese año se reunieron para oficialmente introducir la doctrina de la Trinidad, ser votado y tocar otros temas, pero estamos hablando de esta apostasía, cómo fue que poco a poco se introdujo y que hoy se acepta tan popular, tan tranquila la iglesia, y porque muchos desconocen del historial. Ahora lo que vamos a leer eran los que se dijo en la conferencia en ese tiempo, la conferencia mundial. Estos escritos se encuentran en la Review and Herald, y de allí esas hojas vamos a leer lo siguiente. Es algo asombroso cómo fue el proceso, cómo fue el comunicado, las controversias, el lenguaje que se utilizaron. Era todo controversial. Y quiero leer lo que dice aquí. Durante algún tiempo hemos estado considerando un refinamiento de nuestra declaración sobre creencias fundamentales. Creo que tienes ese documento en tus manos. Sin duda has hecho algo de estudio y algo de oración. Entonces, ¿de qué se están tratando aquí? Las creencias fundamentales. Y continuamos leyendo. Hemos escuchado una variedad de rumores interesantes. O sea, porque lo que se levantó es que están queriendo ellos cambiar los fundamentos. Esa era la controversia. Aún en este año, muchos feligreses no estaban de acuerdo de los cambios que estaban proponiendo de hacer.
las voces se alzaban, se llevaban las peticiones de que no podían hacer este cambio, porque ellos leyeron lo que la hermana White les dijo, que si ellos removían los fundamentos iba a haber una nueva organización. Entonces, estas controversias siguieron, trataron de que los líderes no siguieran avanzando con estas propuestas. Sigo leyendo. Dice aquí, se dice que algunos entienden que los líderes de la iglesia quieren destruir por completo los cimientos de la iglesia y poner a la iglesia en un curso que será antibíblico, contrario a la tradición del pasado y al adventismo histórico. Compañeros delegados, nada más lejos de la realidad. También hemos escuchado que cada vez que tocamos la declaración sobre las creencias fundamentales, estaríamos introduciendo el omega, la confusión final de las posiciones teológicas y doctrinas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Les sugiero que esta también es una declaración muy desafortunada. Vemos entonces, así como la hermana White dijo que el panteísmo era el alfa, que lo que iba a seguir era el omega. Todo esto ellos estaban viendo que se estaban yendo a ese camino, a ese rumbo. Los que estaban sosteniendo los principios fundamentales que sostuvieron los pioneros, ellos estaban alzando sus voces, que no hicieran esto, que no cambiaran los fundamentos, y les hablaban del omega que la profeta había predicho. Pero continuaron, y quiero seguir leyendo lo que se llevó a cabo en esa reunión. Neil C. Wilson continuó diciendo, aquí hay varias líneas llenas de significado. ¿Quién tiene alguna ayuda para nosotros sobre esta o alguna pregunta con respecto a la deidad o la Trinidad? Y aquí está el punto, porque aquí ahora oficialmente se iba a votar para tener esta creencia como una doctrina, un pilar en la Iglesia Adventista. Continuamos leyendo. J.G. Bennett, él dijo lo siguiente: la declaración sobre la deidad y la Trinidad continúa usando el pronombre él. Más adelante, cuando se analizan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, usamos el mismo pronombre él. Reconozco y acepto la Trinidad como una unidad colectiva, pero tendría un poco de dificultad en aplicar el pronombre él a la Trinidad o a la deidad. Para mí esto tiene profundas implicaciones teológicas. J.J. Harris dijo, me parece que tenemos un conflicto o una contradicción en esta declaración. Hay un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de tres personas coeternas. ¿No sería más claro si dijéramos hay un Dios que consiste en Padre, Hijo y Espíritu Santo? Comenzamos con un Dios, entonces sin ninguna explicación usamos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Más tarde vamos a una unidad de tres. Entonces vemos cómo estaban tratando de armonizar y implementando palabras para que no fuera algo tan controversial. W.R. Lesher dijo lo siguiente: me preocupan las palabras y frases que parecen limitar a Dios o cambiar la visión de Dios que se nos da en las Escrituras. Uno de ellos es la sugerencia que se hizo de que no usemos la palabra Él. Presumo que el orador se refería al uso de ellos en el párrafo número 2. Y por supuesto, la declaración de la Escritura es que el Señor nuestro Dios es un Señor. Y hablar de ellos o algún otro pronombre que no sea Él nos haría triteísta, en lugar de creer en un solo Dios. La expresión compuesto
por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo podría leerse mejor. Me parece que introduce un factor limitante. Está mucho más en armonía con el misterio de Dios decir simplemente que hay un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mi misma observancia se aplicaría a la expresión una unidad de propósito. Asumimos que hay una unidad de propósito en la deidad. Aún así, Dios es un misterio y no sabemos de qué manera esa unidad podría existir además del propósito. Hay algunas formas en las que parece que decimos que Dios no es una unidad, pero incluso entonces no estamos seguros de lo que estamos hablando. La idea de tres seres que son uno es un misterio y me parece que no debemos tratar de quitar todo ese misterio de la declaración. Es asombroso cómo esto es tan controversial, tratando de poner las palabras que juntas para tratar de armonizar una enseñanza que no está sustentado por las Sagradas Escrituras. Algo que también es interesante que se llevó a cabo en esta conferencia mundial en 1980 es que tuvieron un invitado muy especial, una persona anglicano, o sea, de una rama católica, y esto también está en la revista Review and Herald y quiero leer lo siguiente. Esta mañana tenemos otro distinguido invitado. El doctor B.B. Beach lo presentará. B.B. Beach era uno de los líderes que se fue al Vaticano y se reunió con el Papa y le dio un obsequio. Este mismo personaje ahora está introduciendo a esta persona especial a la reunión mundial adventista y dijo lo siguiente: B.B. Beach. Damos la bienvenida al representante del Consejo Consultivo Anglicano para el Mundo, el obispo Robert Terwilliger, quien nos brindará unas palabras de saludo desde la comunión anglicana. Miremos qué asombroso es esto. Doctor Beach, les traigo saludos en el nombre del Señor. Como he estado con ustedes en su conferencia, he notado varias cosas. La primera es que es el grupo de seres humanos con el aspecto más saludable que he visto en muchos años, incluso en Texas. Tú también pareces tener alegría, incluso diría alegría, la alegría de los creyentes. Sé que crees que el mundo tiene un destino y ese destino es de Dios. La voluntad de Dios, el acto de Dios. Como he leído las creencias puestas ante ustedes para su revisión, esperaba encontrar algún grado de desacuerdo. Tuve la más terrible decepción. Descubrí cada vez más que estamos juntos en nuestra fe. Por lo tanto, la unidad que compartimos no es simplemente una unidad de buena voluntad y compañerismo, sino una unidad en la fe, cada vez más una unidad en Cristo. Por tanto, la paz del Señor esté siempre con nosotros. Sorprendente. Este hombre vino a la reunión mundial esperando muchas cosas erróneas, pero se fue con la sorpresa de que estaban más unidos en la fe. Y en ese tiempo, ¿de qué se estaba tratando? La doctrina de la Trinidad, uno de los temas. Y cuando él vio esta aceptación, me imagino yo, él estaba más feliz. Sigue diciendo ahora aquí, tiempo después, ya un año, más o menos un año después de esta reunión, ya oficialmente votaron a favor de la Trinidad y ellos escribieron lo siguiente. Si bien ningún pasaje de las Escrituras establece formalmente la doctrina de la Trinidad, los escritores de la Biblia la asumen como un hecho y la mencionan varias veces. Está implícito en Génesis 1
donde se representa a Dios y el Espíritu Santo de Dios actuando en la creación. Solo por fe podemos aceptar la existencia de la Trinidad. Sin embargo, la razón proporciona evidencias que apoyan nuestra creencia en Dios. A través de los siglos, los teólogos han desarrollado lo que se conoce como las pruebas tradicionales de Dios. Y esto nuevamente fue escrito más o menos un año después. Ahora, ¿qué dice la sierva de Dios? No es su plan que los suyos presenten algo que tengan que suponer que no está enseñado en la palabra. Y esto no lo aceptaron. Ellos no tuvieron evidencia, muy claramente lo dice aquí en la revista, que no tenían evidencias fundamentales, bien fuertes de que hay una Trinidad. Ahora vamos a leer lo que fue publicado en otra revista. Esto fue por George Knight. Dijo: la mayoría de los fundadores del adventismo del séptimo día no podrían unirse a la iglesia hoy si tuvieran que suscribirse a las creencias fundamentales de la denominación. Más específicamente, la mayoría no podría estar de acuerdo con la creencia número 2, que trata con la doctrina de la Trinidad. Es asombroso, porque esto está para muchos leer, cómo el cambio fue progresivo, y cuando la profeta y los pioneros murieron, ya fue con más valentía, más poder, en que comenzaron a introducir esto que los pioneros combatieron. La sierva dice lo siguiente: Satanás queda satisfecho cuando puede confundir la mente de esta manera, que los ministros no prediquen sus propias suposiciones, que investiguen con fervor las escrituras bajo la solemne comprensión de que si enseñan como doctrina cosas que no están contenidas en la palabra de Dios, serán como los que están representados en el último capítulo de Apocalipsis. Hoy día he hecho preguntas yo a muchas personas, que a cuántas personas adoran, 1, 2 o 3, y ellos solo dicen 1. No quieren declarar que adoran a 3 personas. Y pues las escrituras solo nos llama a adorar a 2 personas, al Padre y al Hijo. Las escrituras nos dice en Juan 5:23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Aquí Jesús también hubiera dicho: el que no honra al Padre, no honra al Hijo ni al Espíritu Santo. Pero vemos que es solamente entre el Padre y el Hijo. Y la sierva dice también: solo el Padre y el Hijo deben ser exaltados. Solo el Padre y el Hijo. Ahora, ¿cómo es entonces que el Espíritu es Cristo mismo? No es Él literalmente, no es Él físicamente. El Espíritu Santo, o el Espíritu de Dios y del Padre, es su palabra. La sierva dice lo siguiente: el Espíritu Santo lucha con cada hombre. Es la voz de Dios hablando al alma. Otra cita: Él vive en nosotros por la palabra de verdad. La vida de Cristo que da vida al mundo está en su palabra. Las palabras que yo he hablado, dijo él, son vida. ¿Cómo es que son vida si nosotros guardamos su palabra? Entonces hemos visto cómo fue el progreso. Y hoy muchos tienen que saber de esto. Tienen que saber que Satanás ha logrado, a través de instrumentos humanos, remover los principios fundamentales que sostuvieron los pioneros. Fallecieron los pioneros, falleció la profeta, pero hoy deben de levantarse los atalayas y hacer este comunicado. Esto es bien alarmante, pero deben de levantarse hoy los atalayas, presentar la verdad,
dejarles saber de que solo el Padre y el Hijo deben de ser adorados. ¿Dónde están los atalayas? Si están algunos aún en la iglesia, deben de levantarse ahora, porque el tiempo se está acabando, el tiempo de gracia se está terminando y debemos de levantar la voz y dar el sonido a la trompeta, alarmar al pueblo de Dios de que debemos nosotros adorar al Dios verdadero mediante la comunión del Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo y es su palabra. Debemos nosotros aceptar su palabra, debemos de levantarnos, levantémonos y proclamemos esta verdad de que solo el Padre y el Hijo deben de ser exaltados.